Sancte Michael, Arcangele, defendenos in peligro. Que iba Cristo Rey y que iba Santa María de Guadalupe. Amados hermanos en Jesucristo nuestro Señor, hoy platicamos sobre el engaño de la estrategia del obispo Lefebvre de estar y resistir. ¿En dónde estar y a quién resistir? Estar en lo que él le llama la Iglesia Católica, que es donde se predica contra Jesucristo nuestro Señor, que tiene otros sacramentos y que tiene, por supuesto, quien no es vicario de Cristo, donde predica en contra de Cristo. ¿Por qué se debe esto? Se debe principalmente a lo que nos dice precisamente el padre don Joaquín Sáenz y Arriaga. En esta parte la podemos confirmar. ¿Qué nos dice el padre Sáenz y Arriaga sobre las falsas derechas? Uno de los fenómenos más impresionantes, en la crisis angustiosa que padece el mundo de nuestros días, es, a no dudarlo, la falsía, el disimulo. Filtraciones sigilosas, imperceptibles, que, después de entrar sin ser sentidas, se expanden, y se adueñan, y dominan, y corrompen, y asocian a los incautos a los ataques demoledores de los adversarios. Son las falsas derechas, que pululan hoy en todas partes, para destruir, desde dentro, engañar a los buenos y paralizar, cuando menos, las legítimas defensas de los que luchamos o queremos luchar por la conservación y defensa de nuestro patrimonio espiritual, también en la Iglesia o, por mejor decirlo, en los hombres y organizaciones humanas de la Iglesia, abundan, en estos calamitosos tiempos, las falsas derechas, los emboscados, los que aparentan defender la fe y la moral, cuando en verdad la combaten, la falsean y la destruyen. Esta ha sido el arma eficacísima de la conspiración secular judeo-masónica con Misra, para realizar esa que el sumo pontífice llamó la autodemolición del catolicismo. Los enemigos están dentro, para defender nuestra causa, e vis de progre igual a so, de nueva primavera, de acomodamiento, de periodo difícil, L de transición. Aquí nos dice el padre don Joaquín Sáenz y Arriaga: los enemigos están dentro, aparentan defender nuestra causa, hablan de nueva primavera, de acomodamiento, de periodo difícil de transición. Realidad sin embargo, dirigen afanosos, certeros y demoledores golpes hacia la misma que persiguen nuestros más rabiosos enemigos. ¿Qué sucede con lo que pasa hoy en la fraternidad de Lefebvre? Se está entregando en las manos de el mismo dragón que destruye lo que queda de la fe en el mundo. ¿Por qué? Porque es el plan de la sinagoga. Es lo que hacen desde la fundación con el obispo Marcelo Lefebvre. My book, the possessor of a good sense of humor. He was, in short, a man of many, many virtues, as those of us who knew him, and even later clashed with him, pointed out at great length on several occasions. Be that as it may, Archbishop Lefebvre's refusal to provide definitive answers to basic questions engendered the fundamental theological confusion that has plagued the Society of St. Pius X ever since, for 45 years. You can see it behind many of the 4 internal SSPX disputes I cataloged in an earlier video, SSPX and Bitter Fruit. So, hardliners were purged one year, softliners the next,
and then vice versa, as the Archbishop wavered back and forth and back and forth. Meanwhile, the only clerics who survived long-term were the Archbishop liners. They showed no loyalty to any principle beyond Archbishop Lefebvre or the Society. For them, he was a substitute for the magisterium of the Church, and his organization, the Ark of Salvation. They followed whatever the line of Monsignor seemed to be on a given day. Pope good, Pope bad, or Pope not the Pope. They were the true followers of the Archbishop because they did not think. But needless to say, though, a few of us did think. And thanks to a combination of the influences present at Econ in its early days and principles enunciated by Archbishop Lefebvre himself, we concluded that Paul VI was a false pope and that the Holy See was vacant. And here we must mention the term sedevacantism, which has come to be the term for the theological position that the Holy See is vacant. I never heard the word at Econ. I think the first time I encountered it was in the Angelus several years after my ordination. But the idea behind it, that Paul VI was somehow not a true pope, was widespread among the hardliners at Econ when I was there. The notion that Paul VI was not a true pope was certainly not a thought crime. It was the position of priests whom the Archbishop clearly respected. Father Noel Barbara, for instance. Here is another photo of him with the Archbishop visiting Padre Pio. Also, Father Gerard Delorier, a professor at Econ. So too, Father Peter Morgan, District Superior of England, and the first SSPX priest Archbishop Lefebvre ordained. And then there were the very words of Archbishop Lefebvre himself, which repeatedly pointed us towards sedevacantism. In 1976, the year before I was ordained a priest, Archbishop Lefebvre clearly laid out all the principles behind it, as you'll see in a moment. As a result, I never prayed for Paul VI as Pope, even at my ordination Mass. And as organist, I would not even accompany the chant for him at benediction. As late as August 1979, sedevacantism was still not a crime in the Society. At a priest's dinner in the Priory at Oyster Bay Cove, Long Island, I directly asked the Archbishop whether religious liberty was a heresy. He said it was. I then said that, well, since John Paul II teaches it, shouldn't we draw the conclusion? He smiled at what the pushy American was asking and replied, I would not say that the Pope is not the Pope, but neither would I say that you cannot say the Pope is not the Pope. He laughed, as we all did, because in French this comes out with a lot of popping P sounds. But we took the Archbishop at his word. Unfortunately, 3 months later, Archbishop Lefebvre's diplomatic corps side kicked in. With JP2 in office, the prospect of a Vatican-Econ deal was in the air. On November 8, 1979, therefore, Archbishop Lefebvre issued a declaration saying the Society, quote, could not tolerate in its bosom, unquote, those who did not recognize John Paul II as Pope, who refused to put his name into the canon, and who did not recognize the new Mass in Latin as valid. In late May 1980, Archbishop Lefebvre visited us again at Oyster Bay, and after we refused to adhere to the new line, he expelled 3 of us. But the next morning, without any urging from us, he changed his mind. All would be well as long as we didn't publicly attack the position of the Society, he said,
adding that it would not be necessary to put JP2's name into the liturgical prayers either. The turnabout, I think, reflected another facet of the Archbishop's virtue. We suspected that some of the young Turks who had his ear pushed him to expel us, but that his kindly and fatherly side, which was quite considerable, won out in the end, and we were most grateful to him for it. And there it stood. Archbishop Lefebvre left 3 priests, whom SSPX's current flax would say lost faith in the church and were like unbelieving Jews, to run the Society's Northeast District. Oy vey. 3 years later, the Archbishop expelled 9 whom SSPX's current flax would say lost faith in the church and were like unbelieving Jews. Comenta el padre Anthony Chicada que eran como 4 judíos quienes se quedaron cercanos a él. Entonces, si observamos realmente la obra de Monseñor Lefebvre, siempre fue ambiguo en ese sentido. ¿Por qué? Siempre fue el mismo. Siempre sí, pero no. Entonces, lo que hoy sucede en la fraternidad de Monseñor Lefebvre es exactamente lo que se planeó desde el principio, es lo que menciona el Papa San Pío X en su encíclica Pacendi. Del Sumo Pontífice Pío X sobre las doctrinas modernistas. Introducción. Al oficio de apacentar la grey del Señor que nos ha sido confiada de lo alto, Jesucristo señaló como primer deber el de guardar con suma vigilancia el depósito tradicional de la Santa Fe, tanto frente a las novedades profanas del lenguaje como a las contradicciones de una falsa ciencia. No ha existido época alguna en la que no haya sido necesaria a la grey cristiana esa vigilancia de su Pastor Supremo, porque jamás han faltado, suscitados por el enemigo del género humano, hombres de lenguaje perverso, decidores de novedades y seductores, sujetos al error y que arrastran al error. Gravedad de los errores modernistas. 1. Pero es preciso reconocer que en estos últimos tiempos ha crecido, en los enemigos de la cruz de Cristo, los cuales, con artes enteramente nuevas y llenas de perfidia, se esfuerzan por aniquilar las energías vitales de la Iglesia y hasta por destruir totalmente, si les fuera posible, el reino de Jesucristo. Guardar silencio no es ya decoroso, si no queremos aparecer infieles al más sacrosanto de nuestros deberes, y si la bondad de que hasta aquí hemos hecho uso, con esperanza de enmienda, no ha de ser censurada ya como un olvido de nuestro ministerio. Lo que sobre todo exige de nos que rompamos sin dilación el silencio es los fabricantes de errores entre los enemigos declarados, ocultan, y ello es objeto de grandísimo y angustia, en el seno y gremio mismo de la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Hablamos, venerables hermanos, de un gran número de católicos. Texto de amor a la Iglesia. Encontramos una infiltración, lo que fue denunciado. Herejía. ¿Qué pasa hoy en la fraternidad? Lo mismo que se inició. Exactamente lo mismo que se inició. ¿Por qué? Porque así fue planeado. Así fue planeada. ¿Y a qué se debe? Pues es la misma mafia judía. ¿Quién está gobernando humanamente el mundo sin el judaísmo?
¿Quién lo está? Entonces, ¿por qué pasa esto? El cardenal Víctor Manuel Fernández y el superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, el sacerdote Davide Pagliarani, con el consentimiento del Santo Padre León XIV. Tras aclarar algunos puntos presentados por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en diversas cartas enviadas especialmente en los años del 2017 al 2019, entre otros, se discutió sobre la cuestión de la voluntad divina con respecto a la pluralidad de la religión, específicamente teológico, con una metodología bien definida sobre temas que aún no han sido suficientemente precisados, como la diferencia entre acto de fe y respeto religioso de la mente y la voluntad, o los diferentes grados de adhesión que requieren los distintos textos del Concilio Ecuménico Vaticano II y su interpretación. Al mismo tiempo, propuso tratar una serie de temas enumerados por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en una carta del 17 de enero de 2019. Este camino tendría como objetivo destacar en los temas debatidos los mínimos necesarios para la plena comunión con la Iglesia Católica. ¿Con quién van a buscar el acuerdo? Con quien predica contra Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué buscan eso? Si son Entonces, ¿qué es lo que sucede con la Fraternidad de Lefebvre? Es una falsa derecha. Una falsa derecha. Es un instituto guiado totalmente por el judaísmo. Obedecen de buena intención, como sucedió en el Vaticano II. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer? Guardar silencio. Nuestro Señor Jesucristo, en el Santo Evangelio y de San Mateo, capítulo 24. Y respondiendo Jesús les dijo: guardaos que no os engañe alguno, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y a muchos engañaréis. Más tarde nos dice: y todas estas cosas, principios, son de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos serán entonces escandalizados, y se entregarán unos a otros y se aborrecerán entre sí. Y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y porque se multiplicará la iniquidad, se resfriará la caridad de muchos. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino y por todo el mundo, en testimonio de todas las gentes, y entonces vendrá el fin. Dice: y sin una parte aquí. Por tanto, cuando vieres que la abominación de la desolación, que fue dicha por el profeta Daniel, está en el lugar santo, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y el que en el tejado no descienda a tomar alguna cosa de su casa. Y el que en el campo no vuelva a tomar de su túnica, mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Porque va entonces grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo, hasta ahora ni será. Y si no fuesen abreviados aquellos días, ninguna carne se salvaría. Mas por los escogidos días serán abreviados. Pues en esos días nos encontramos.
En esos días nos encontramos. ¿Por qué? Porque el sacrificio perpetuo ha sido abrogado. El sacrificio perpetuo ha sido abrogado. La espantosa abominación se encuentra en el lugar santo, ya no es la Iglesia Católica. Tiene otros sacramentos, tiene otra fe. Simple y sencillamente tenemos a Satanás en el Vaticano. Es despiertos. La mayor parte se va a condenar. ¿Por qué motivo? Por no haber creído a la verdad. Las personas se van a condenar por no haber creído a la verdad. Hoy están encenados con el hombre despreciando a Dios. Las almas se van a perder. Sencillamente no quieren escuchar a Jesucristo nuestro Señor ni su Evangelio. ¿Sí? Hombres. Monseñor Lefebvre se niega a votar a favor del texto sobre la libertad religiosa. En ella ve una forma de promover el error, alzándolo al mismo nivel que la verdad. Si toda su posición se pudiese resumir en un eslogan, sería algo así como: estamos en lo cierto. Solo la verdad puede imperar. El error no tiene ningún derecho. Por consiguiente, los que no están en lo cierto no tienen ningún derecho. Igual es algo tosca la afirmación, pero pienso que esta era un poco su posición. L'Église dit qu'on peut tolérer l'erreur, vous voyez, parce que pour l'Église catholique, les autres religions sont dans l'erreur, et donc si on peut tolérer l'erreur, mais jamais on peut avoir un droit naturel, c'est-à-dire un droit qui est donné par Dieu, en définitive, puisque la nature, l'Église considère que c'est Dieu qui nous a donné la nature, donc c'est lui qui aurait donné un droit aux hommes de pouvoir publiquement diffuser leurs erreurs dans la société. Amados hermanos, ¿usted qué va a hacer? ¿Continuar esperando? ¿Qué va a hacer? La sociedad de Lefebvre es totalmente modernista. Por eso lo reconocen. El cascanueces lo confiesa claramente. Más bien, pequeños grupos, pequeñas órdenes que han aparecido, que rezan la misa de Monseñor Lefebvre, la misa, perdón, de San Pío V, y que no han tenido una relación directa porque no es un desprendimiento. Pero esos se la deben indirectamente, de una manera clarísima. Porque Benedicto XVI, cuando saca el Summorum Pontificum, de la cual se vienen a amparar la mayoría de todos estos otros casos, es por la fraternidad. Más aún, cuando Monseñor Felé estaba en las tratativas como superior general de la congregación con Roma, le dice al Papa Benedicto XVI que hay dos situaciones que son injustas y que eso impide a muchísima gente y de sacerdotes poder crecer en la vida interior. Una, las llamadas excomuniones, que todavía estaba el decreto vigente, excomuniones que siempre sostuvimos que no eran válidas, pero para el común denominador de la gente sí. Y la otra era que liberara la misa, pero la liberara, no la contuviera en una Ecclesia Dei, la liberara. ¿Y qué hace Benedicto XVI? 2007, Summorum Pontificum. Nunca fue abrogada la misa. Reconoce, hace un acto de justicia. Esta misa nunca fue abrogada, siempre se pudo rezar. Rompe un tabú desde el concilio hasta la fecha. Este Summorum Pontificum se debe, gracias a la fraternidad, de una manera indirecta. Entonces, estos hombres de iglesia que hoy se benefician y se han beneficiado, Amados hermanos, es un juego de palabras.
pero reconocen los falsos papas, reconocen la falsa iglesia desde su origen. Fue diseñada la fraternidad para atraer a los buenos católicos. Entonces, es importante saber qué es la iglesia y qué no es la iglesia. Estar y resistir es una herejía. Monseñor Lefebvre hizo un gran daño a la iglesia. Por eso yo invito a un debate a la fraternidad de Lefebvre, al padre de Cascanueces, a Ezequiel Rubio, sobre qué es la iglesia. ¿Qué es la Iglesia Católica? Ahí está la solución. Definamos qué es la iglesia y automáticamente Roma apóstata no es la iglesia. Se está siguiendo a un hombre. Las almas se van a perder. Las almas se van a condenar por no haber creído a la verdad. No son los mismos sacramentos, no es la misma doctrina. Simplemente la fraternidad de Lefebvre está prostituida con los poderes del mundo, con el reconocimiento del mundo. Está guiándose por la organización que lleva las almas al infierno. Esa es la función de la infiltración judía. En la parte de la sede vacante está igual. Los líderes o la parte de los fieles han traicionado. Por eso han dejado de combatir y de hablar de dos temas fundamentales: la infiltración judía y Roma apóstata. Vamos a hablar de problemitas, de que no sabemos cómo pasan las cosas. Yo ruego a Dios que meditemos, estudiemos en el magisterio qué es la iglesia y qué no es la iglesia. Medite, piénselo y llévelo a Dios, para que Dios nuestro Señor no le diga el día de su muerte: porque me negaste enfrente de los hombres, yo también te negaré delante de mi Padre Celestial. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María de Guadalupe. Benedictio Diego Omnipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti, decenda super vos et manex semper. Amén. Que Dios les bendiga, amadísimos hermanos. Quien guste apoyar a la propagación del Evangelio puede hacerlo con mucho gusto a esta cuenta, y aquí aparecen 2 WhatsApp. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María de Guadalupe. Sancte Michael, Arcangele, defende nos in peligro.